para mí, compadrito Héctor. Cantémosle. Así es. ¡Ay! Hoy he vuelto a recordarla, cuánto quise esa mujer. Recuerdo su despedida, el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar. Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver. ¡Ojo! ¡Va! ¡Ándale! Pasé por los lugares que con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer. Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé. Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver. Y es el golpe con Arnulfo Junior. Sí, señor. ¡Ojo! Maestros, buenas noches. Con el tema de el golpe, Llora corazón, acompañado por Arnulfo Junior, el hijo de don Arnulfo, del grupo pues musical norteño, pues que lleva también su nombre. Miren, este es el video, como dice el nombre de este video, ahí donde se está publicando. Este es el video 283 de información relacionada con el COVID-19. Empezamos allá por marzo, 13 de marzo, a publicar videos sobre información relacionada con el COVID-19. Y ya a 20 meses del primer video, pues ya estamos a 11, ya estamos a 11. Ya mañana se cumplen los 20 meses de que publicamos el primer video. Este es el video número 283 relacionado con la información del COVID-19. Y este video se titula No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera es un lema que se acuñó cuando se elaboró, cuando se propuso la Agenda Mundial 2030, de aquellos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues que se plantearon a través de la UNESCO, pues para todo el mundo. Ya saben que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y sobre la educación, la ciencia y la cultura, pues es lo que se ha estado trabajando a nivel mundial en muchos países. Yo no sé si en todos, pero ahora que estamos por evaluar mañana, que es día de descarga administrativa
de acuerdo al calendario escolar de México, mañana es 12 de noviembre, día de descarga administrativa. Los alumnos no tienen clases. Los maestros tendrán que estar pues haciendo el trabajo que tienen que estar haciendo sobre la evaluación del primer trimestre. Y sobre la evaluación del primer trimestre, pues ya circuló un texto ayer que se llama precisamente la evaluación del primer trimestre para educación primaria y secundaria. Este es un documento como de 10 páginas en PDF y este salió primero. La evaluación del primer trimestre para educación primaria y secundaria. Y viene todo el proceso que hay que seguir. Y aquí nos indica el documento que para el 26 de noviembre, que es la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, pues los maestros tendrán que hacerle adecuaciones al plan de atención de los alumnos de su grupo, porque pues continúa y va a continuar el reforzamiento en los siguientes 2 trimestres, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Entonces, nos están pidiendo que hagamos la evaluación del primer trimestre. Acuérdense que hubo un periodo de diagnóstico allá por finales de agosto hasta el 13 de septiembre, una evaluación diagnóstica. Y luego del 13 de septiembre hasta ahora el 20 o 20 y tantos de noviembre, pues se iba a aplicar el plan de atención o el programa de reforzamiento para los alumnos. Se va a evaluar eso, maestros, se va a evaluar eso. Entonces, aquellos alumnos del ciclo escolar 2020-2021 que en sus evaluaciones se les puso información insuficiente o poca información, o que se les canceló con una línea horizontal o diagonal, no recuerdo, pues esta evaluación de este primer trimestre, pues va a haber que ponérsela en aquellos espacios del ciclo escolar 2020-2021 a aquellos alumnos. Y esa misma evaluación se les va a poner pues en este primer trimestre. Aparte de este documento que salió hace como 3 días, se compartió, o lo compartí, al menos yo lo compartí, pues ayer ayer lo compartí. Entonces yo creo que salió como hace como 3 días, pero ayer lo compartí. Aparte de ese documento, hay otro que se llama criterios oficiales de evaluación para este primer trimestre. Y vienen una serie de indicaciones que todos los maestros de México debemos de seguir. En Nuevo León, pues ya nos están girando indicaciones para todos los maestros de educación básica en base a ese documento, en base a esos criterios oficiales de evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Y de esos criterios oficiales de evaluación, en el oficio que mandan para toda educación básica en Nuevo León, pues eso es un documento de 5 puntos, es un documento de 5 puntos,
y sí se los quiero compartir, y sí se los quiero compartir, porque me han estado preguntando, por ejemplo, de Baja California Sur y de algunos otros estados, compañeros, me habían preguntado que, pues que si no íbamos a hacer algún video para hablar sobre, pues sobre algún tema, y salió o surgió el tema ese de la evaluación del primer trimestre. Entonces yo retomo el lema, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, porque ese es el lema con el que iniciaron todas las sesiones, todos los webinars, todos los seminarios de la UNESCO, desde abril-mayo de 2020 hasta septiembre-octubre del 2020. Siempre el marco de referencia de todos los seminarios y todos los webinars de la UNESCO, publicados o conducidos desde Santiago de Chile por Paula Klenner como moderadora, pues siempre decía Paula Klenner, en el marco de la Agenda Mundial 2030, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y luego se iniciaban los trabajos y los participantes de los países, de cada uno de los invitados, pues exponían, hacían sus ponencias. Y bueno, pues esto de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, fuera, no afuera, fuera, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, esto se sigue implementando y esto no se ha terminado, esto no se ha terminado. Y en tiempos de la pandemia, yo le decía a unos compañeros, si no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y si nadie es ninguno, y si ninguno es cero, entonces en tiempos de la pandemia, que en México como en muchos otros países están pidiendo que se regrese a clases presenciales, yo les comentaba eso. Si nadie es ninguno y si ninguno es cero, entonces si hay algún alumno o algunos alumnos que no puedan asistir a clases presenciales en algunas de las escuelas, pues entonces las escuelas tendrán que atender a ese uno o a esos pocos alumnos que no pueden ir a la escuela a clases presenciales, porque no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, eso implica, aún en la pandemia, si alguien o algún alumno no va a clases presenciales, pues hay que seguirlo trabajando a distancia, maestros, no hay de otra. En una de las escuelas que atiende mi USAER, ya recorrimos, mi asistente y yo, la compañera Elsa Zamora y un servidor, ya recorrimos las escuelas, yo creo que unas 2 veces, ya platicamos con los directores, pero hay una escuela donde la directora tomó la decisión, por sobre todas las indicaciones, de darle a los maestros la salida a las 4 de la tarde, porque es en el turno vespertino, para poder darle atención a aquellos alumnos que no van a la escuela a clases presenciales, darles la atención desde la casa, o mandarles tareas o mensajes o trabajos por WhatsApp o en línea o en alguna plataforma. Entonces, esto de regreso a clases presenciales, de que ya fue mucho, ya estamos preparados todos, ya no hay pretextos, como dice Andrés Manuel, pues la verdad es que en los contextos donde estamos trabajando, pues sí hay muchas condiciones que no permiten. En otra escuela, decía la directora, en otra escuela primaria, decía la directora, teníamos más asistencia cuando estábamos en clases en línea que ahora que estamos en clases presenciales. De un total de alumnos, por ejemplo, de 200 alumnos de una escuela, pues creo que asisten diarios 30 alumnos en toda la escuela a clases presenciales. Y cuando estaban las clases en línea, había mucha más asistencia en las clases en línea porque todos estaban en línea. Ya sea a través del teléfono, de una computadora de escritorio, de una tablet, de una laptop,
pero todos estaban en línea. Y ahora que se está exigiendo las clases presenciales en el horario de trabajo, pues hay muy poca asistencia en muchas escuelas. Y los datos que nos da la secretaria de Educación de México, la maestra Delfina, creo que es Gómez, Delfina Gómez, pues yo no sé si son reales o no, porque dice tantos miles de escuelas ya abrieron a clases presenciales y se han presentado, no sé, 83 millones de alumnos. Yo no sé si es cierto el dato, porque en la realidad, en los contextos donde estamos nosotros dando la atención, hay muy poco alumnado en clases presenciales. Estoy hablando de primaria y de secundaria. Estoy hablando de primaria y de secundaria. Entonces, si no dejara a nadie atrás, no dejara a nadie fuera, y nadie es ninguno y ninguno es cero, si hay un alumno que no puede asistir a la escuela, usted lo debe de atender, maestro. Usted lo debe de atender a la distancia. Así es. Porque si no, ese lema de la Agenda Mundial de 2030, creo que se acuñó allá por la antigua Guatemala, pues entonces no se va a cumplir el lema y todo el mundo lo repite. Ese lema, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, aquí lo aplicamos como en el 2019, el 3 de diciembre del 2019, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y la indicación de la UNESCO a nivel mundial, para todos los países que están adheridos a la UNESCO, era que en cualquier evento que se hiciera por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se recordara el lema, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Y hubo muchas escuelas, muchos maestros, muchos directores, inspectores, supervisores o jefes de sector, pues que no lo hicieron, pero ese lema todavía hay que seguirlo aplicando y no hay que perderlo de vista, En noviembre de 2019 se publica la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la ENEI, junto con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y junto con la Estrategia Nacional, aquella para la transformación de las escuelas normales. Pero la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se publicó como un acuerdo se publicó. Entonces, apenas ahora en octubre, la UNESCO México y la SINAPI, ahorita les digo lo que significa, la SINAPI, pues están haciendo las reuniones virtuales en Zoom, en Facebook Live o en YouTube, están haciendo reuniones para comentar, apenas a 2 años y un mes, están haciendo reuniones para comentar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. En esa Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, por darles un dato, creo que tiene como 5 ejes estratégicos. Y cada eje estratégico tiene sus líneas de acción. Y por ejemplo, en el eje estratégico 1, en la línea de acción 15, que es la última de ese eje estratégico, habla sobre la obligación del gobierno de certificar las competencias laborales de las personas con discapacidad, pues para su inclusión laboral, Entonces, no hay datos, no hay información, no han publicado nada de esa estrategia nacional. Ya hubo una, la número 1, que fue, creo que fue como el 14 o 17 de octubre, y se trató sobre cómo se ha instrumentado la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en México. Y el seminario 2 se trató, pues, de las barreras nacionales para el aprendizaje y la participación, de las BAP. Y en ese seminario 2 hay datos importantes, porque esas barreras para el aprendizaje y la participación no están en el aula, todas, o no están en la escuela todas, o no están en la familia o en la casa todas. Hay barreras para el aprendizaje y la participación que las
las ocasiona o las genera el mismo sistema educativo nacional. Entonces están dando unos datos sobre las barreras para el aprendizaje y la participación a nivel nacional, pero apenas después de 2 años de que se publicó en noviembre de 2019 esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y ya fue el tercer seminario y fue relacionado con la formación docente y la inclusión en las aulas. Ese tema pues fue, creo que antier, y ese tercer seminario, falta uno, van a ser 4 seminarios, falta uno, pero todavía no sabemos qué tema van a tratar. Saludos, Carla Aventura, dice muy interesante. Valery Cielos lo está viendo, saludos. Enrique Rodríguez, saludos. Y bueno, ese es el tema, maestros, ese es el tema. Aquí en Nuevo León, nuestra secretaria de Educación acaba de publicar en Facebook pues que a ella la invitaron, a ella la invitaron. Dice, agradezco la invitación de Javier Prieto y Celider para platicar sobre la transición de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza. Y ahorita que veo esto de nuestra secretaria de Educación de Nuevo León, Sofía Leticia Morales Garza, el tema de la transición de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza, pues quiero decirles que hay muchas escuelas que ya están funcionando. Hay muchos alumnos que están yendo ya a las escuelas, hay muchos maestros que están yendo ya a las escuelas, que para esas escuelas pues más que nada era el miedo, porque sí están cubriendo los protocolos y sí están funcionando. Entonces hay muchas escuelas que están pasando de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza, y ese es un tema de capacitación para muchos maestros de Nuevo León. Aquí en Nuevo León, hace unas 2 semanas por ahí, hubo una pues conferencia o conversatorio para todo Nuevo León, pero fueron solamente 2 compañeros por zona escolar a esa reunión virtual por Zoom. Y el tema fue sobre la pedagogía de la emergencia. Y esos 2 compañeros que fueron por cada zona escolar tienen la obligación de multiplicar esa información en sus zonas escolares. Ya pasaron 2 semanas y no se ha visto nada. Ya pasaron 2 semanas y no se ha visto nada que estén bajando la información. Y eso es jugar al teléfono descompuesto. Pero aquí tienen mucho que ver los compañeros, inspectores, supervisores o jefes de sector, para que esa información baje a todo el personal. Si no, las cosas se siguen quedando en otros niveles y el maestro pues no se da cuenta o no se va a dar cuenta de qué se trata. En mi caso, esa pedagogía de la emergencia, por ahí desde el 6 de septiembre de este año, del 2021, a mis compañeros de la USAER, ya se les dio la información. ¿Y de qué se trata? Si ustedes se meten al grupo Maestro Iberoamericano, en archivos, debe de venir, déjenme ver, debe de venir un archivo que se llame Pedagogía de la Emergencia. Y vamos a meternos aquí a archivos. Debe de venir un archivo que se llame Pedagogía de la Emergencia. Aquí está. Compartí una guía sobre la pedagogía de la emergencia el 27 de octubre del 2021 a las 9:03 de la mañana. Ahí viene un documento que se llama Pedagogía de Emergencia y es una guía, y es la que revisaron, creo que el 28 de octubre, pues todo el personal en Nuevo León que fueron representando a las zonas escolares. Métanse al grupo Maestro Iberoamericano, métanse a los archivos y ahí viene hablando en uno de los archivos de la pedagogía de emergencia o de la emergencia.
Hay otra guía que compartí sobre la pedagogía de emergencia, que es una guía de organización y acción el 26 de septiembre de 2021. También ahí está otro documento sobre la pedagogía de emergencia. Entonces, pues aquellos compañeros que fueron representando a la zona en Nuevo León, tienen la obligación ellos y los inspectores o supervisores de bajar la información, Si ustedes no tienen esa información, los de Nuevo León, pues pídanles a los inspectores o supervisores o a sus directores, pues qué pasó con esa información. Hay otro documento sobre pedagogía de emergencia en PDF que es del 6 de septiembre del 2021. 6 de septiembre del 2021 a las 6:28. Creo que fue en la mañana cuando lo compartí. En los archivos de Maestro Iberoamericano. Y hay otro documento que se llama Guía de Pedagogía de Emergencia del 4 de septiembre de 2021. Hay 4 documentos sobre la pedagogía de la emergencia. Hay 4 documentos en los archivos de Maestro Iberoamericano. Ahí está el documento, maestros. Ahí está el documento. Pues un saludo a todos. Déjenme terminar nada más de compartirles pues lo que viene en el oficio, en el oficio que habla sobre los criterios oficiales de evaluación. En el oficio de Nuevo León nos dice bien claro, dice: el resultado de la valoración realizada durante el periodo extraordinario de recuperación otorgará una calificación global de grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, y dicha calificación será la misma que se aplique para el primer periodo de evaluación de este ciclo escolar 21-22. Va a ser la misma evaluación, maestro. Va a ser la misma evaluación para aquellos muchachos que necesitaron, pues, un periodo extraordinario de recuperación y que en sus calificaciones o en sus boletas decía información insuficiente o poca información. Pues esta evaluación se les va a aplicar en aquellas evaluaciones del 2020-2021 y se les va a aplicar en este primer trimestre del 2021-2022. La calificación mínima que deberá registrarse en las boletas de evaluación de los educandos de nivel educativo de primaria y secundaria que hayan sido valorados por el docente no podrá ser inferior a 6. O sea, todos van a promover. De conformidad con los incisos A, B y último párrafo del numeral tercero del acuerdo 160621. Ese es el segundo punto. Tercer punto: los resultados de los educandos de preescolar se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje, sin utilizar valores numéricos. Hay que describir las observaciones y las sugerencias para cada uno de los alumnos de preescolar. Cuarto punto, los educandos que no hayan sido evaluados por no existir los elementos objetivos y suficientes que permitan al docente valorar los conocimientos esperados en los planes y programas de estudio no serán acreditados hasta que se reincorporen al servicio educativo. Y viene en el punto séptimo de ese documento o de ese oficio para la evaluación del primer trimestre. Lo voy a repetir: los educandos que no hayan sido evaluados por no existir los elementos objetivos y suficientes que permitan al docente valorar los conocimientos esperados en los planes y programas de estudio no serán acreditados hasta que se reincorporen al servicio educativo. ¿Cuándo? Pues hasta que se reincorporen. Y último punto, son 5, dice: para que los educandos que a la conclusión del primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2021-2022, o sea, ahora en el mes de noviembre, y del periodo de evaluación extraordinario de recuperación, continúen en el estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2021, pues entonces deberá aplicarse
la baja en el sistema de control escolar. Atención, maestros, si algún alumno o algunos alumnos no se han reportado en este ciclo escolar, en este periodo de evaluación extraordinario, y son alumnos que en el ciclo escolar anterior, pues nunca se reportaron, así siguieron con ese estado del ciclo escolar 2020-2021, bueno, entonces ya se les debe de aplicar la baja en el sistema de control escolar. Ya no se les va a esperar más. Ya. Todos esos alumnos que mantuvieron un estado de que no se reportaron todo el ciclo escolar y no se reportaron en este primer trimestre, pues ya van a ser bajas. Y esa va a ser la deserción escolar. Pues que dejó la pandemia. Es todo, maestros, es todo. Este video, así se va a llamar, o así se llama, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, evaluación del primer trimestre 2021-2022, y este es el video 283 de información, de información relacionada con el COVID-19, Marta Patricia R. Doñez, saludos. Valeria Cielo, saludos. Carla Aventura, saludos. Por ahí vi a Judith Azucena de Guatemala, que también por ahí estaba viendo el video al principio, le puso un like. Muchos saludos hasta Guatemala. Y miren, en Guatemala se han planteado muchas cosas a nivel de la Organización de Estados Iberoamericanos. En Guatemala, y específicamente en la antigua Guatemala, ahí se han publicado muchos documentos sobre educación para todos los países de Iberoamérica, o sea, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahí en la antigua Guatemala, algo tiene Guatemala, pues que muchos eventos de educación han salido y se han reunido los estados de Iberoamérica ahí en Guatemala o en la antigua Guatemala. Javier Gabo Padrón, saludos. Y Marta Patricia R. Doñez, saludos. Este es el video, maestros, 283 de información relacionada con la pandemia. Entonces, dice Marta Patricia R. Doñez, dice, saludos, profe, muy interesante el tema. Sí, muy interesante el tema. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Pues creo que esto sigue funcionando. Y si en tiempos de la pandemia, porque estamos en pandemia, esto no es pospandemia, estamos en la pandemia. Y si en tiempos de la pandemia algunas o muchas escuelas abrieron a clases presenciales, y si hay un alumno que no se presenta a la escuela tiene la obligación de atenderlo aún a la distancia. ¿Por qué? Porque eso significa precisamente no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Y hay que ponerles atención. Repito, la evaluación que se les va a aplicar en este primer trimestre no debe ser menor de 6, o sea, todos van a promover. Y los alumnos que no se presentaron en este periodo extraordinario, pues desde agosto a la fecha que no se han presentado, y que el ciclo escolar 2021 tampoco se presentaron, bueno, ya se les va a dar de baja. Y bueno, pues así es. Hay otra cosa que les quería comentar, pero pues se me fue. Estamos cumpliendo todavía a la distancia o todavía presenciales por la Agenda Mundial 2030. Estamos siguiendo todavía ese lema de la Agenda Mundial 2030, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y no hay que soltarlo. Hay escuelas todavía que están en muy malas condiciones, hay escuelas
que tienen, por ejemplo, 300 alumnos y a diario van 40 a clases presenciales. Tengo una escuela primaria que atendemos, tiene como 150 alumnos en total, un grupo de cada grado, y de toda la escuela van cerca de 25 alumnos diarios de toda la escuela. Entonces, es cierto que cuando estaban las clases en línea todos, había más asistencia que ahora que estamos en clases presenciales. Y hay alumnos que no han regresado y que no van a regresar Norma Angélica Ruiz Olmos, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo ven, maestros? ¿Cómo ven? Así están las cosas en México, así están las cosas en Nuevo León, pero también así están las cosas en el mundo. En Alemania ya empezó una cuarta ola, maestros. En Alemania ya empezó una cuarta ola, porque en Alemania hubo mucha gente, miles de gentes que no quisieron usar cubrebocas. En Alemania ya empezó una cuarta ola. Está la nota en Twitter, pueden buscarla. Y lo que es China y Rusia, pues ya hay muchos contagios y ya están en la cuarta ola. Ya están en la cuarta ola. Y aquí en México, pues ya nos decía López-Gatell que era muy probable que llegara una cuarta ola. Y aquí en Nuevo León ya nos están diciendo que es muy probable que llegue la cuarta ola a Nuevo León. Entonces, hay que seguir con los protocolos. Hay que seguir usando el cubrebocas. Y si aparte del cubrebocas o mascarilla se pueden poner una careta, pues mejor. Hay que guardar la sana distancia de 1,5 metros. Y hay que lavarse las manos con agua y con jabón. Pues seguido. Si están en la escuela, en clases presenciales, ya saben que hay que desinfectar todo antes de empezar las clases. Y hay que desinfectar todo al terminar la clase. Y hay que desinfectar los materiales que uno usó en la escuela. Hay que usar gel antibacterial en las manos para protegerse. No hay que prestar las cosas. Cada quien use sus materiales, cumpliendo los protocolos o el protocolo completo. Yo creo que no debe haber problemas de contagio. Entonces, pues es todo. Saludos, buenas noches. Este video también va para YouTube. Así se va a llamar igual. Se va a llamar No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Evaluación primer trimestre 2021-2022. Entre paréntesis, V-283, porque es el video 283 que un servidor hace sobre información relacionada con el COVID-19. Y bueno, como estamos ahorita con el tema que empezamos la reunión, con el mismo tema nos vamos. Llora corazón. Ese Llora corazón creo que es un tema de José José a ritmo de cumbia, pero aquí lo canta el grupo El Golpe, acompañado de Arnulfo Jr. Y Arnulfo Jr. es el hijo del señor Arnulfo, el de los traileros del norte. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar, ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Que de
Dice Marta Patricia, el grupo El Golpe, muy famoso por los 90, cuando yo estaba en la seco. Sí, el grupo El Golpe, muy famoso, todavía están trabajando, todavía están tocando. Y ese tema que están tocando, yo lo escuché con ellos una mañana en Gente Regia, en Televisa de Monterrey, porque ahí lo tocaron a ritmo de cumbia. Y empecé a buscar el tema en YouTube y me encontré con que es un tema de José José. Y bueno, el clásico ritmo del golpe es este. El clásico ritmo del golpe es este. Ahí va. Inconfundible el toque. Ahí va. Ese es. Salud, maestros. Buenas noches. Cuídense. Compartan el video. Abusados para la elaboración de este primer trimestre. Y el 26 de noviembre, que es la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, pues tendrán que hacer todos los maestros de México. Acuérdense que creo que la guía va a venir en 3 momentos. El primer momento seguramente será algo para los docentes. El segundo momento será algo sobre el programa escolar de mejora continua. Y el tercer momento será, pues, la exposición de algún tema o temas que acordaron en la primera sesión ordinaria. Acuérdense que en la actividad 6 de la primera sesión ordinaria venía un video sobre educación inclusiva. Y sobre ese video de educación inclusiva, ahí venía, creo que es la página 15, 16, 18 y 19, ahí venían, pues, cuáles eran las barreras que se mencionaban en el video. Y luego venía que como escuela tenían que hacer o registrar cuáles eran las barreras para el aprendizaje y la participación que había en la escuela. Y luego tenían que hacer las acciones para eliminar esas barreras que identificaron en la escuela. Y luego tenían que acordar los temas que van a revisar en el tercer momento de cada sesión ordinaria durante todo el ciclo escolar. Entonces yo considero que esto de la evaluación del primer trimestre, pues lo van a abordar en el segundo momento de la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico. Y si acordaron algún tema para revisar en el tercer momento, pues ya deben de irlo preparando, maestros. Lo más importante es que nos están pidiendo, pues, en este documento que les compartí sobre la evaluación del primer trimestre para primaria y secundaria, nos están pidiendo que los maestros tienen que hacer las adecuaciones al plan de reforzamiento o al plan de atención de los alumnos para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. O sea, todo el ciclo escolar va a ser de reforzamiento. Cuídense mucho, buenas noches, saludos a todos, compartan el video.